Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 243 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana estoy analizando el movimiento FIRE, la posibilidad de retirarte joven y sin pensión pública. Uno de los principios no financieros está relacionado con la capacidad de hacer muchas cosas por uno mismo. Es decir, tener la capacidad y tener las habilidades para poder desenvolvernos en diferentes ambientes y en diferentes situaciones. Ser lo que se podría llamar polivalente o poder hacer, diferentes actividades en diferentes situaciones, como te he dicho. Y es cierto que esto en cierta medida está muy relacionado con la parte de reducir los gastos de una forma muy extrema, es decir, no tener ningún tipo de gasto o tener los gastos lo más controlado posible, pero también tiene otra vertiente y tiene otra parte que no se suele entender tan bien como la parte de reducción de gastos. Así que en cierta medida todo lo que se podría llamar también el movimiento do it yourself, hágalo usted mismo, pues está muy relacionado con la posibilidad de jubilarte joven, con la posibilidad de conseguir tu libertad financiera. Si no escuchaste el podcast de ayer, cuando hablaba de un poco de los requisitos más financieros, de esta posibilidad de conseguir una jubilación temprana, era, por un lado, llevar un gran control de los gastos, llevar unos buenos cuadros de mando, llevar unos buenos indicadores y por otro lado también la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de reducir los gastos al mínimo. Y es que tener los mínimos gastos es muy importante tanto durante la fase de ahorro, que es la fase de trabajo, como durante la fase de jubilación, sobre todo especialmente los primeros años de jubilación. Y una de las formas en las que se puede ahorrar muchísimo dinero es hacer nosotros mismos muchísimas cosas en vez de comprarlas hechas o pedir que las hagan por nosotros. Desde evitar restaurantes, a hacer pequeñas reparaciones en casa, a otras cosas como restaurar elementos antiguos o usar un poco nuestra imaginación y en reutilizar cosas que por otro lado irían al cubo de la basura directamente. Con cuantos menos gastos puedas vivir, más vas a poder ahorrar. Con cuantos menos gastos puedas vivir, menos capital vas a necesitar tener ahorrado. Con cuantos menos gastos puedas vivir, la libertad financiera está al doble de cerca. En otras palabras, poder reducir un gasto es estar más cerca de la libertad financiera por partida doble. Por un lado tendrás el dinero para ahorrar y por otro lado tendrás menos gastos. Que al final la fórmula de la libertad financiera es esta: los gastos mensuales por 300 igual a tu libertad financiera. Así que si reduces muchos los gastos y aumentas la cantidad que aportas a ese fondo, la libertad financiera se va a acercar mucho. Dentro de todas estas cosas que podemos hacer y de todos estos gastos que podemos eliminar, se me ocurren dos tipos. Por un lado tenemos los gastos habituales, que son los gastos mensuales, o no tiene por qué ser mensuales, pero casi que vienen periódicamente, y los gastos no habituales. Entre estos gastos frecuentes o habituales tenemos los que podemos considerar los gastos hormiga y los gastos vampiro. Si no sabes qué son estos gastos, te los explico rápidamente. Un gasto hormiga son esos pequeños gastos, esas pequeñas compras que todos hacemos de una forma más o menos habitual. Son gastos que hacemos casi sin querer. Y son gastos que hacemos solo si nosotros queremos. Y lo cierto es que casi siempre queremos. Son esos cafés antes de ir al trabajo o a media mañana, ese snack en la máquina, esos chicles, esa botella de agua, esa caña después del trabajo o esos cigarrillos. Y los gastos vampiros son esos gastos que alguna vez hemos decidido tener y vuelven a nosotros cada mes o cada cierto tiempo, al menos que nosotros hagamos algo para que no vuelvan. Y son todas esas suscripciones a canales de televisión, a apps de música, a juegos o a revistas o a periódicos. Y también son todos esos seguros y todas esas comisiones que nos cobra el banco que algún día dijimos que íbamos a cancelar pero todavía no lo hemos hecho. Y también en gastos habituales y más relacionados con hágalo usted mismo están cosas como la formación de nuestros hijos, es decir, las actividades extraescolares, está en tener algún tipo de empleado doméstico, sea para lavar, para planchar, para cocinar, para cuidar el jardín, para cuidar la piscina, el de pequeñas tareas de mantenimiento o incluso en tener una casa más grande o un coche más grande. Y en gastos menos habituales están cosas como hacer la mudanza, montar un mueble, pintar o decorar una habitación, montar una celebración en casa o hacer los disfraces para Halloween o para carnavales. Todas estas cosas, en cierta medida, las podemos hacer nosotros mismos y podemos evitar tener estos gastos o podemos evitar que estos gastos sean tan importantes. Querer hacer todo esto y no saber es algo realmente estúpido. Vas a cometer cientos de errores, te va a salir mal y vas a acabar perdiendo más tiempo y seguramente te va a salir muchísimo más caro.
lo cual desde un punto de vista contable sería mucho mejor dedicar el tiempo a hacer otras cosas muchísimo más productivas, como estar trabajando, estar aprendiendo algo que te permita hacer crecer tus ingresos o simplemente mejor no hacer nada. Y otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la parte más emocional. Si te vas a sentir frustrado, si vas a acabar cabreado o vas a acabar discutiendo con tu familia, pues mejor no lo hagas tú mismo. He dicho que querer hacer todo esto por ti mismo es algo realmente estúpido. Pero los seguidores del movimiento FIRE realmente no son estúpidos, realmente saben lo que hacen. Pensar de esta forma contable, como te he dicho, es un problema actual de muchísimas empresas. Es solo pensar en el corto plazo, es solo pensar en los resultados de final de mes o de cómo va a salir el balance. A largo plazo, es que a largo plazo las cosas pueden cambiar bastante. El principio de practicar hacer las cosas por uno mismo es muy importante en el movimiento FIRE, y es que en general, las cosas que se hacen son cosas entretenidas o que suponen un reto o suponen un aprendizaje, y no importa invertir un tiempo o unos recursos extra si a largo plazo lo podemos amortizar. Si volvemos al ejemplo de la empresa, es lo mismo que invertir en formación, invertir en investigación y desarrollo o en invertir en conservar las instalaciones. Te he contado algunas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Déjame hacer un pequeño balance y contarte algunas más. Primero están cosas para ganar dinero. Una de las actividades más interesantes que podemos desarrollar está todo lo que está relacionado con la posibilidad de que algún día podamos cobrar por estas actividades. Y aquí podemos incluir cualquier tipo de actividad que podamos monetizar en algún momento. En algunos casos son solo habilidades que hemos desarrollado como una afición y que ahora podemos cobrar por ellas. Y especialmente me refiero a cosas hechas a mano, joyería, pulseras, tallas de madera, esculturas, pintar cuadros. También está todo lo que puede ser restauración de muebles, coches, relojes o cualquier otra cosa antigua. También están cosas como cocina y pastelería. No tiene que ser una actividad habitual, pero por ejemplo, tus familiares y tus amigos puede que siempre te encarguen a ti la tarta del cumpleaños de sus hijos, o te piden si le puedes asar cordero en tu horno. Bueno, pues son cosas de este estilo. Y también está ayudar en trabajos puntuales de jardinería, de bricolaje o cosas similares a tus vecinos. El poder hacer las cosas por uno mismo o tener la capacidad está también relacionado con la capacidad de poder generar ingresos no solo por tu vía principal, por tu profesión, sino por diferentes habilidades y poder trabajar de eso puntualmente o de forma no tan puntual si en algún momento pues tienes que volver a trabajar una vez que ya te has jubilado. Es decir, tener más capacidades y tener más opciones y tener más posibilidades. Otra de las actividades relacionadas con hágalo usted mismo está todo lo relacionado con decorar o reformar. Y no solo está relacionado con reformas en casa, y también pequeñas actividades relacionadas con la decoración o pintar, o hasta trabajos más complejos como levantar un muro o cambiar una fontanería. Pero también me refiero a cosas más rutinarias como decorar la casa para una fiesta de cumpleaños, hacer la decoración navideña, hacer la decoración de Halloween. Está claro que podemos ir al bazar más cercano y por muy poco dinero traer unos globos, unas pancartas o cualquier otra cosa, pero no es lo mismo. Otras cosas que podemos hacer por nosotros mismos está todo lo relacionado con los regalos y las celebraciones. En el curso de compras importantes que tienes disponible en la Academia de Quiero Ser Rico te hablo un poco de todo esto y te doy algunas ideas de ejemplos de regalos. Y estas cosas que podemos hacer nosotros mismos y regalar a otra persona, y aquí en el tema de los regalos está todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y regalárselo a otra persona. Pero no me estoy refiriendo exactamente a eso, sino a otro tipo de regalos que no requieren de dinero o que requieren de muy poco, como son las experiencias, por ejemplo una excursión a un lugar especial, o regalar un vale por el que este fin de semana o el fin de semana que tú quieras no vas a tener que hacer tareas en casa, nos ocupamos el resto de la familia, o cualquier cosa que se te ocurra que pueda hacer feliz a otra persona. Lo fácil para regalar es ir a la tienda, gastar dinero y comprarlo. Aquí lo que te propongo es no ir a la vía fácil, sino esforzarnos un poco más. Y no necesariamente esforzarse un poco más requiere de más dinero. Y un último punto que quiero destacar de hágalo usted mismo está relacionado con las inversiones. En Quiero Ser Rico, entre otras muchas cosas, te enseño a invertir por ti mismo sin tener que recurrir a tu banco habitual, que es en donde seguramente vayas a conseguir bajas rentabilidades, altas comisiones y productos no adaptados a tu perfil. En el movimiento FIRE la parte de las inversiones es igual de importante que la del control de los gastos o la contención de los gastos. Y las formas más populares de inversión de hágalo usted mismo está relacionado con fondos de inversión indexados de bajo coste o ETFs. Sí, por supuesto que se pueden incorporar algún tipo de activos más, pero en general son inversiones a largo plazo y con una mentalidad de comprar para mantener.
En cuanto a los robo-advisor, sí, están bien para quien no quiere complicarse demasiado. Pero si te puedes ahorrar esas comisiones de gestión y hacer lo mismo por tu cuenta, ¿para qué vas a necesitar un robo-advisor? Y para terminar el podcast de hoy, te quiero dar un poco mi visión un poco más personal. Mi forma de ver las finanzas personales es un poco diferente. Por mencionar algunas diferencias, yo prefiero una gestión de las inversiones y un control de las finanzas que requieran de muy poco tiempo. Mi forma de invertir y mi forma de controlar las finanzas requieren de menos de 1 hora al mes. Seguramente con media hora al mes sea más que suficiente. En cambio, el movimiento FIRE requiere bastante más de tiempo. Como mínimo vas a necesitar 1 o 2 horas al mes, tanto para revisar y llevar el control perfecto de tus gastos, especialmente ir actualizando los diferentes indicadores que puedas tener, como para ir gestionando y aprendiendo sobre tus inversiones. Y esto es todo por hoy. Si quieres aprender más sobre invertir, en la Academia de Quiero Ser Rico tienes cursos de inversión, sobre control de gastos y muchísimas otras cosas. Y si te ha gustado este podcast, no olvides indicarlo, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios y si tienes alguna duda o algún comentario, me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.